Himno número 157, lo vamos a estar cantando después de la enseñanza de hoy. 157, ¿quién satisfará mi ser? La semana pasada, bueno, no la semana pasada, sino que hemos estado hablando sobre el bautismo y estamos viendo la serie ADN, o en otras palabras, el núcleo o el corazón de la iglesia, ¿ok? Es lo que estamos viendo en esta serie. El tema que vamos a estar analizando el día de hoy es perseverando en la doctrina. Y durante las próximas enseñanzas bíblicas nos vamos a estar basando solamente en un pasaje bíblico. Y en ese pasaje bíblico lo vamos a desglosar, lo vamos a quebrar, lo vamos a analizar bien. Y se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Lo primero que voy a hacer es, voy a leer esta cita bíblica y después vamos a hablar sobre lo que nos toca el día de hoy. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Recuerde que durante los próximos domingos vamos a estar basándonos en esta cita bíblica. Dice así en el versículo 42 del capítulo 2 del libro de Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la continuación de lo que hemos estado viendo, porque lo último que vimos es cuando Pedro se levanta y predica el evangelio, y dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es la pregunta importante después de entender el evangelio de Jesucristo. ¿Qué hago después de escuchar el evangelio, después de creer en el evangelio, después de comprender bien? ¿Qué hago? Bueno, dice Pedro, arrepiéntate y bautízate para el perdón de tus pecados en el nombre de Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Es lo que Pedro contestó a aquellas personas, y dice la palabra de Dios que aquel día se añadieron como 3,000 personas en ese día. 3,000 personas fueron bautizadas. Juan hizo mención de algo muy interesante. Estamos en un día, el día de Pentecostés, donde prácticamente todos los judíos de todos los rincones de la tierra vienen a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Muchísimos judíos. Estamos hablando de miles de judíos. Muchísima gente. Es una gran masa de gente. Innumerables. Y nosotros decimos, en la primera predicación se bautizaron 3,000 personas. Y Juan decía, 3,000 personas comparado con la gente que estaba ahí, no es nada. Y tiene razón. 3,000 personas para nosotros puede ser mucho, pero con la gente que escuchó el evangelio de Jesucristo ese día, 3,000 personas no es un número muy bajo. Pero dice la palabra de Dios que se añadían cada día los que habían de ser salvos. Entonces eso nos dice algo, que ha comenzado un movimiento, el movimiento de la iglesia. Bueno, una de las preguntas importantísimas debe ser, es cuando una persona es salva, cuando una persona se bautiza, hemos dicho que sus pecados son limpios, hemos dicho que es resucitado juntamente con Jesucristo, hemos dicho que comienza una vida nueva, hemos dicho que tiene salvación, es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Pero después de bautizarse, la pregunta sería, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago?
Rosa tiene muchísimos años bautizada. Reina también. Maura también. Sergia también. Oli no tantos. Pero la pregunta debe ser, después de bautizarte, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ok, soy salvo, soy salva. Ok, mis pecados han sido limpiados, limpios del pecado con la sangre de Jesús, aleluya. Pero ¿y ahora qué? Es la pregunta que se harían estas 3,000 personas que se bautizaron ese día. Esos 3,000 discípulos. ¿Y ahora qué? Recuerden, estamos viendo el corazón de la iglesia local. ¿Y ahora qué? Bueno, el versículo 42 nos da una idea de ¿y ahora qué? Nos dice ¿y ahora qué va a pasar? Nota lo que ellos hacían. Dice el 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, seguían, continuaban. No un día, no una semana, no una vez a la semana, sino que nota lo que dice después. No solamente en la doctrina de los apóstoles, no sé si sabes lo que significa doctrina, pero doctrina es simplemente enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles. En otras palabras, en la predicación de los apóstoles. En los estudios bíblicos de los apóstoles. Pero nota que dice después, no solamente en eso, sino en la comunión unos con otros. La enseñanza es importante, importantísima, pero la comunión también es importante. ¿Sabes quiénes se juntaban con quiénes? Estos discípulos se juntaban con esos mismos discípulos. Por ejemplo, si mi madre se ha bautizado, si mi padre se ha bautizado, si mis hermanos se han bautizado, entonces debo tener comunión con ellos, porque juntos tenemos una vida nueva, porque juntos tenemos una nueva oportunidad, porque juntos tenemos una salvación. En otras palabras, juntos tenemos la misma visión y la misma misión. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que pasa con aquellos que no tienen comunión con los salvos, con los santos? Es como lo que dice aquella frase muy popular. Júntate con lobos y te vas a enseñar a aullar. Júntate con perros y comenzarás a ladrar. Júntate con el mundo y comenzarás a vivir como el mundo. Pero si te juntas, si tienes comunión con los santos, vas a comenzar a vivir de una forma en santidad. La pregunta de muchos cristianos es, ¿por qué no crecen? Bueno, quizá la comunión tiene mucho que ver. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás teniendo conversaciones a diario? ¿Con quién? ¿Sabías que se nota en tu hablar? ¿Qué es lo que hacían los primeros discípulos, los primeros 3,000 discípulos después de bautizarse? ¿Y ahora qué? Bueno, la predicación, los estudios bíblicos, la lectura de la Biblia, todos los días. Pero también, voy a tener que comunicarme más con los salvos, con los santos, con mis hermanos, con la iglesia. Es un error que todos cometemos como cristianos. Creo que necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar eso ya. Porque hemos tenido 20 años. ¿Y con quién estamos teniendo comunión? ¿Con quién nos estamos relacionando?
Pero no solo eso, sino que nota lo que en lo que perseveraban. Dice también en el partimiento del pan. ¿Sabes que estos 3,000 nunca en la vida, en su nueva vida, dejarían de participar en la mesa del Señor? Nunca. Tomarían el pan, tomarían el vino. Estos mandamientos son sumamente importantes. No sé si puedes leer lo que dice aquí. This do in remembrance of me. Esto haced en memoria de mí. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la Biblia. Es un recordatorio. Cada domingo, con razón, la Biblia dice, no se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo. Si hay algo más sagrado, yo podría decir que esto es algo más sagrado. Todo es sagrado, concerniente a lo que hacemos, pero esto sobrepasa. Porque estamos tomando aquello que, aquel mandamiento directo que el Señor nos dio, relacionado con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con nuestro lavamiento, con nuestra nueva vida. Todo eso está relacionado. Así que no se dejen de congregar. Pero nota lo que dice al final. No solamente perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, sino también en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. ¿Sabes? No solamente es importante estudiar la Biblia, leer la Biblia todos los días de tu vida, es importantísimo orar todos los días de tu vida, de tu nueva vida. Importante. En estas cosas se ocupaban estos 3,000 cristianos. Y cada uno que se iba añadiendo a la iglesia de los que habían de ser salvos, también comenzaba a participar en estas cosas, en la enseñanza, en la comunión, en la partimiento del pan. Y en las oraciones. 4 cosas muy importantes que cada uno de nosotros debemos estar perseverando. Yo sé, en algunas cosas no podemos hacerlo todos los días, pero creo que en estas cosas podemos hacerlo todos los días. Todos los días. Sí, todos los días. ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es que nosotros hacemos todo lo opuesto a lo que los primeros cristianos hacían. Terminando la iglesia, nos ocupamos, no sé, quizá en el trabajo. ¿Sabes que yo creo que conocieras a uno de aquellos 3,000 y te disciplinaría? Te corregiría, te exhortaría. Quizá algún pasatiempo, no sé cuál es su pasatiempo favorito. Quizá jugar algún deporte, básquetbol, voleibol. Ya no hemos jugado voleibol. Soccer. O sea, estas cosas sí, está bien hacerlas. Pero a veces nos ocupamos más todos los días en estas otras cosas que en las cosas espirituales. Sí, no sé cuántos de ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado esto que es importantísimo. Se dice que cada uno debemos cuidar 3 áreas de la vida y cuidarlas bien. Lo voy a poner de una manera quizá bíblica, espiritual, ¿ok? Tienes que cuidar tu vida corporal.
Quizá no se relaciona con la iglesia, pero claro que se relaciona con la iglesia. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de tu cuerpo? Una vez que eres bautizado, la Biblia dice acerca de tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. O sea, el templo de Dios. La casa de Dios. Esto es tu cuerpo. Por lo tanto, tienes que cuidarlo con uñas y dientes. Y estamos hablando en todo el sentido de la palabra. Cuidarlo. Que si pienses peinarlo, sí, también. Que si piensas limpiarlo todos los días, sí, también. Pero va más allá. Piensa qué es lo que más puede dañar tu cuerpo. ¿Qué es lo que más puede dañar tu cuerpo? Bueno, en ese aspecto también. Cuida tu cuerpo con uñas y dientes. Es un área de tu vida muy importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. No solamente eso, sino que tenemos que cuidar nuestra vida intelectual, nuestra mente. ¿Qué es lo que nos estamos llenando todos los días en nuestra mente? ¿De qué nos llenamos? ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién nos está manipulando? Sí, porque hay gente manipuladora, pero el diablo es muy manipulador. ¿Quién está trabajando ahí adentro en tu vida intelectual? ¿Quién? ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo? ¿Sanos o impuros? ¿Buenos o malos? Cuida tu vida intelectual. Importantísimo. Pero lo más importante es que cuides tu vida espiritual. Los primeros cristianos entendían muy bien esto y por eso se dedicaban a perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, porque si alguien tenía que llenar su mente era otro cristiano. Eran los apóstoles, era lo que Dios tenía que decir. Partimiento del pan, tenían que recordar lo que Jesús había hecho para que no se les olvidara. Mira que nosotros somos seres muy olvidadizos. Yo soy uno de ellos. Sí, la semana pasada dimos la enseñanza bíblica y el estudio bíblico y ya se nos olvidó. Yo sé, nos pasa, a mí me pasa. Está bien. Por eso recordando, por eso esto, por eso. Pero en las oraciones también. Daniel, tienes que estar orando todos los días. Y no te tiene que decir tu mamá, ¿ya oraste? No. Tú tienes que decirle a ella, ¿ya oró? Sí, los pasatiempos son importantes, el deporte está bien también, hacerlos, las cosas, los intereses materiales, sí, también. Pero estas cosas sobrepasan todas esas cosas. Lo triste es que casi no lo hacemos. Parece tan simple, muy simple, ¿cierto? Cualquiera lo puede hacer, come on, un niño lo puede hacer. Perseverar en estas cosas, un niño lo puede hacer. Yo estoy seguro que el hermano más menor de todos aquí, que es Daniel, lo puede hacer. I challenge you, te reto a que todos los días leas mínimo un versículo. Quizá escuches una predicación. Todos los días, ya. A que todos los días llames mínimo a un hermano o hermana para preguntarle, ¿cómo estás? Incluso para preguntarle, ¿ya leíste la Biblia? Incluso para preguntarle, oyes, o decirle, te extrañamos el domingo.
Te reto a que hagas esto todos los días. No te voy a decir qué hermano llamar, pero ten comunión con unos con otros. Tú decides a quién llamar. Si quieres llamar a todos, está bien. Pero llama mínimo a alguien todos los días. ¿Podemos hacerlo o no? Yo creo que sí. El partimiento del pan. No te dejes de congregar. En las oraciones. Mira, si tú le llamas y no te contesta, es porque no te quiere contestar. No es cierto, ¿ok? Lo más probable, beneficio de la duda, oyes. Lo más probable es que está ocupado, está trabajando, no te puede contestar. Pero si no te contesta, ora por ellos. Ora por él, ora por ella. Para que esté bien. Y para que la próxima vez te conteste. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Parece tan simple. No hay absolutamente nada de extraordinario aquí. O ninguna fórmula que digas, wow, esa fórmula va más allá de mis pensamientos. No. Nada extraordinario. Nada radical. Pero si las hacemos, sucederán cosas extraordinarias. Te aseguro. Porque el ocuparse de las cosas espirituales, estas cosas son espirituales. El ocuparse de las cosas espirituales son mucho mejor que el ocuparse de las cosas materiales, pasajeras. ¿En qué te estás ocupando? ¿En qué te estás ocupando todos los días de tu vida? ¿En esto perseveraban los primeros cristianos? ¿En qué estás perseverando tú? ¿Qué es lo que haces todos los días? ¿Te define como cristiano? Mira, lamentablemente, cuando hablamos de la enseñanza de los apóstoles o de la enseñanza de la Biblia, dice el Señor Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, imagínate, la magnitud, lo poderoso que es permanecer en la enseñanza. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice el Señor Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Oh, no termina ahí. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Así de poderoso es perseverar en la enseñanza. Perseverar en las cosas espirituales. Dice también el apóstol Pedro, deseen, nota, desead. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Qué es lo que más quieres todos los días? Dice el apóstol Pedro, desee o desead como niño recién nacido. Yo creo que todos comprenden esa imagen. ¿Qué es lo que más desea un niño recién nacido? Todos comprendemos, ¿cierto? Todos sabemos. ¿Quién no sabe? Araceli sabe. ¿Qué es lo que desea un niño recién nacido? ¿Qué es lo que quiere un niño recién nacido? Oh, do you want it in English? What does a newborn want? Milk. Leche. Right? Es lo que quiere un niño recién nacido, leche. Es lo que desea un niño recién nacido, leche. Y si no le dan leche, ¿qué pasa? Llora. Amén. Y si no le dan leche, ¿qué pasa? Llora más. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, hasta que le den leche. Si no, se pone muy inquieto. Muy enfadoso. La madre, ya cállate, porque llama al padre y dice, ponle tape. No va a parar. No va a parar. Hasta que le den lo que quiere, lo que desea, leche. Y dice el apóstol Pedro, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes lo que está diciendo? Lee por ti mismo la palabra de Dios. Que nadie te enseñe, que nadie te diga por ti mismo, no adulterada. Sigue diciendo, para que por ella crezcáis para salvación. ¡Wow! O sea, en otras palabras, si yo no deseo como niño recién nacido leer la Biblia, aprender lo que Dios tenga que decirme, si no hago eso, no voy a crecer para salvación. Por lo tanto, probablemente no va a haber salvación para mí. Oh, pero ¿no acaso el bautismo me salva?
Sí, pero tienes que crecer para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Wow. Lo voy a dejar ahí. Si no estamos haciendo estas cosas, ¿cómo podemos decir que somos pueblo de Dios? ¿Cómo podemos dignarnos a decir que somos verdaderos cristianos de Jesús? Verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cómo podemos? Voy a hacer unas preguntas, ¿ok? No tienes que levantar la mano ni nada, pero si a alguna de esta pregunta contestas que sí, es una alerta en tu vida espiritual. A todas esas preguntas la respuesta debería ser que no, ¿ok? Te estoy dando la respuesta correcta. A todas las respuestas de estas preguntas, la respuesta correcta es no. Pero si por ahí llegas a dudar o ahí dices sí, es una alerta para tu vida espiritual. ¿Comienzo? Voy a terminar con estas preguntas. La primera pregunta es, ¿estoy perseverando en la palabra como los primeros cristianos lo hacían todos los días? La segunda pregunta es, ¿deseo leer la Biblia todos los días? La siguiente pregunta es, ¿deseo pasar más tiempo en la palabra de Dios o menos tiempo? Ok, no menos. Deseo pasar más tiempo, o sea, quiero seguir leyendo, estudiando, entendiendo, buscando. ¿Quiero escuchar toda la palabra de Dios o solamente las partes que me convienen? ¿Quiero escuchar y aprender las cosas más complejas también o solamente las sencillas de la Biblia? Evito leer la Biblia durante toda la semana y solamente la leo durante los miércoles y los domingos. La evito. ¿La estás evitando? Evito en cada oportunidad escuchar la palabra de Dios cuando alguien la está enseñando. ¿La estás evitando? ¿Quisieras que yo predicara menos tiempo? ¿Quisieras que tuviéramos menos predicaciones y más cantos? Y todos, amén. Son todas las preguntas. Tengo más, pero ya no tengo tiempo. Recuerda, estas son alertas que deben preocuparnos si decimos que sí a algunas de ellas. Vamos a cantar un himno de invitación. Obviamente, yo sé que parece que algunos se han asustado y dicen, no, pues así no me bautizo. Pero estamos enseñando de cómo crecer para salvación y no quedarnos estancados. Cómo madurar espiritualmente y no solamente bautizarnos o darnos ese remojón de agua y que no sirva para nada. Recuerden que el crecimiento es muy, pero muy esencial para nuestra salvación. Himno número 157. ¿Quién satisfará mi ser?